El hinduismo es una de las religiones más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 4.000 años. Es una religión muy compleja y diversa, con una rica historia y prácticas variadas. Aquí hay una manera simplificada de explicar, porque es muy amplio lo que hay que hablar sobre el hinduismo. El hinduismo es una de las religiones más antiguas del mundo y es más un modo de vida que una religión en el sentido tradicional. Se basa en la idea de que hay una fuerza cósmica llamada Brahman, que está en todas partes y está en todo. Y este concepto se refiere a la unidad de todo en el universo. Una de las creencias centrales es el ciclo de la reencarnación, donde se cree que el alma que se llama Atman en el hinduismo, pasa por múltiples vidas hasta alcanzar la liberación o el moksha y reunirse con Brahman. Es decir, enseña que las almas pasan por ciclos, ¿sí?, de reencarnación, naciendo una y otra vez. La forma en que uno vive su vida, sus acciones, es el karma, determina la próxima existencia. En el hinduismo hay múltiples dioses y diosas, alrededor de 330 millones de dioses y diosas que representan diferentes aspectos de lo divino, cada uno con su propio propósito. Algunos de los más conocidos son el Brahma, que es el creador, Vishnu, que es el preservador, y Shiva, que es el transformador. Cada uno tiene sus propias historias y seguidores. Los Vedas son esos textos más antiguos del hinduismo y se dividen en 4. O sea, hay varios libros, pero hay 4 Vedas: el Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda, que ofrecen una guía espiritual y filosófica. Digamos que el tema de los inicios del hinduismo está como muy discutido, no hay una claridad exacta de dónde viene todo el origen, pero porque hay demasiadas versiones. Pero estos son digamos que no existe un solo libro sagrado, porque realmente las prácticas hindúes varían ampliamente y pueden incluir rituales diarios, meditación, yoga, adoración en templos, festivales que son muy coloridos, ¿sí?, que celebran diferentes dioses y diferentes eventos. Y ese hinduismo realmente es muy flexible, es muy diverso, permite que las personas sigan diferentes tradiciones y enfoques para encontrar la verdad y la conexión con lo divino. El respeto por la naturaleza es la búsqueda de la verdad, la compasión, el tema de esa meditación a través del yoga, son herramientas espirituales y aspectos importantes que se deben tener en cuenta en todo lo que ha influido en el hinduismo en el mundo. Esta religión abarca una riqueza de muchas tradiciones filosóficas y prácticas, por lo que esta explicación es demasiado pequeña, pero pues es introductoria para el tema del hinduismo. Entonces ahora sí hablemos un poco ya sobre la primera pregunta que nos hacen, que es cómo influye en el comportamiento de las personas que lo practican, el hinduismo, ya que se considera esto como una forma de vida. Entonces aquí les voy a comentar algunas de las prácticas o de cómo se impacta el comportamiento de las personas de acuerdo al análisis que realizamos. En la parte ética y moral, el hinduismo enfatiza la importancia del karma, lo que impulsa a las personas a actuar de una manera ética, moralmente correcta. La creencia en que las acciones tienen consecuencias en una vida o en futuras vidas, en reencarnaciones, motiva a que haya una práctica de la bondad, de la compasión, de la justicia, ¿sí? El respeto por la naturaleza es otro aspecto importante que influencia bastante el comportamiento. Y este respeto por la naturaleza es fundamental en el hinduismo. Muchos seguidores ven a la naturaleza como sagrada y tratan de vivir en armonía con ella. Esto se refleja en prácticas como el vegetarianismo, el cuidado del ambiente y la celebración de festivales que honran la naturaleza. Por otro lado está la espiritualidad y la meditación. Ellos hacen la práctica de la meditación a través del yoga y buscan la espiritualidad, y eso es fundamental en el hinduismo. Estas actividades fomentan que haya una introspección, ¿sí?, que haya un autoconocimiento y una conexión con lo divino, lo que puede influir en un comportamiento que pueda ser un poco más reflexivo y pacífico en las personas. Rituales y devociones es las otras cosas que hacen, y en esos rituales diarios la adoración en templos y la participación en festivales son parte integral de la vida de los hindúes, y estas prácticas fomentan como devoción, conexión con lo divino y el sentido de la comunidad.
lo que puede influir en el comportamiento social y en la construcción de relaciones fuertes. En conclusión, el hinduismo moldea el comportamiento de las personas que lo practican y al enfocarse en la moralidad, la espiritualidad y todo el respeto por la naturaleza y la devoción, promueven así de una forma muy sana y basada en la armonía y la bondad todo lo que tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Vamos a hablar en esta parte cuáles son las principales características o los elementos rescatables del hinduismo. El hinduismo precisa de obligaciones morales tales como la velocidad, que es el satya, abstenerse de hacerle daño a los seres vivientes, a los seres de la naturaleza, la paciencia, la tolerancia, el autocontrol, la compasión, entre otros. Estos son elementos importantes que podemos rescatar del hinduismo. Las 4 denominaciones mayores del hinduismo son el Vaishnavismo, el Shivaísmo, el Shaktismo y el Smartismo. El sistema de creencias del hinduismo es muy variado y complejo debido a las diferentes características que tiene. Hay diversidad entre los hinduistas porque comparten una serie de creencias dado el ámbito politeísta que ellos manejan. El Kama, el Dhamma, la reencarnación y la liberación. El hinduismo y el cristianismo son las creencias más antiguas, entre las que podemos decir que el hinduismo tiene más o menos 900.000 seguidores. Es la tercera religión más importante del mundo. El cristianismo, nosotros creemos en un solo Dios, creemos en la salvación, y los hinduistas en el politeísmo con muchos dioses. El hinduismo se encuentra, como decíamos, entre las religiones más antiguas del mundo. Las personas que siguen el hinduismo se llaman hinduistas, creen en muchos dioses y en muchas escrituras sagradas. Nosotros creemos en la Santa Biblia y una sola creencia, un solo Dios, y en nuestra salvación. Podemos comparar, tener algunos elementos de comparación entre el hinduismo y el cristianismo, entre otras que tienen muchos libros sagrados, y nuestro libro fundamental es la Santa Biblia. El lugar religioso que tienen los hinduistas son los lugares de culto. Nosotros tenemos nuestras iglesias o templos. Los maestros religiosos, el hinduismo son sacerdotes que enseñan todo lo relacionado con el hinduismo, y para nosotros los padres de la iglesia, los papas, son los pastores que enseñan todo lo que tiene que ver con la religión. El concepto que manejan los hinduistas es después de la muerte hay una reencarnación. Para nosotros es la salvación. Igualmente, los cristianos tomamos como libro fundamental, como le ha dicho, la Biblia, que nos conduce a Dios, a obedecer a Dios, y el objetivo es la salvación. El principio de los hinduistas es la liberación, y a través de ellos también conseguir la redención, independientemente de la religión de la religión. Los hinduistas tienen sus templos, que son los centros religiosos, y sus actividades religiosas se realizan allí. Los cristianos tenemos las iglesias, los templos, y allí realizamos todas las actividades religiosas y ceremonias religiosas. Dentro de los aspectos positivos más importantes se relacionan con la protección a los animales, a los seres vivientes, la protección a la naturaleza. Es una cosa muy rescatable y muy importante que nosotros debemos tener. Podemos copiar, podemos tener en cuenta con mayor ahínco dentro de nuestras costumbres. En esta doctrina se practica el ahimsa, que es la no violencia.
como a las personas. Tiene la costumbre de taparse la boca para evitar tragarse los insectos por accidente, porque son seres vivos y como la protección viene dada a los seres vivos, por eso es proteger también inclusive hasta los insectos. Uno de los aspectos importantes del hinduismo es el sistema de castas, el varna, debido a que las clases sociales cambian a pesar de los esfuerzos de las personas por superarse, por lo que los que nacen en baja casta tendrán que vivir en la pobreza, y ese va a ser un estigma para toda la vida. Esta es una cosa como negativa del hinduismo. Entonces, lo más rescatable es la tranquilidad, la espiritualidad, la liberación y la protección por los seres vivientes, el no maltrato ni a las personas ni a los animales. Me gustaría comentarles sobre la influencia que ha tenido la secta del hinduismo en la cristiandad, es decir, en el catolicismo, el cristianismo ortodoxo y los evangélicos protestantes. En este sentido, vamos a aclarar que el hinduismo y el cristianismo vienen de orígenes culturales, históricos y teológicos completamente distintos. Sin embargo, a lo largo de la historia han tenido puntos de contacto que han sido lo que ha permitido que el hinduismo influya sobre el cristianismo. ¿En qué momentos sucedió este punto de contacto? Pues a través del comercio y el contacto cultural. Entonces, grupos cristianos llegaron a donde se practicaba el hinduismo y eso les permitió tener ese intercambio de ideas. Puedo mencionar que el hinduismo ha influido en el cristianismo en algún aspecto filosófico, como por ejemplo en los conceptos de moralidad, ética y preocupación por el bienestar de los demás. En estos conceptos hay una similitud entre estas dos religiones. También en algunos aspectos de la mística del hinduismo y en el pensamiento, en la forma de pensar. Por ejemplo, algunos cristianos en la Edad Media consideraron que el cuerpo era malo, pero este concepto viene de un origen oriental más asociado con el hinduismo. También es importante destacar que el cristianismo adoptó algunos elementos simbólicos en la iconografía cristiana. Bien, podemos encontrar algunos elementos de hinduismo místico en el arte cristiano. En otro aspecto, también podemos destacar que algunos estudiosos señalan que la filosofía hindú tiene un concepto de la unidad de todas las cosas. En el cristianismo se intentó interpretar eso, como que el universo y Dios y las personas pertenecían a un todo. Sin embargo, esto no tuvo mayor relevancia. Lo que sí es que en contextos donde el cristianismo ha coexistido con tradiciones religiosas locales, ha habido casos de mezcla cultural, donde algunas prácticas o simbolismos locales pueden haber influido en las expresiones cristianas. Es importante destacar que cualquier influencia que haya existido generalmente ha sido selectiva y no ha alterado fundamentalmente las doctrinas centrales del cristianismo. Además, las prácticas cristianas varían ampliamente entre las denominaciones y la región donde se ubica ese centro cristiano. Cualquier influencia cultural o filosófica del hinduismo
ha sido en factores que contribuyen a la diversidad de las expresiones cristianas.